Hola amigos, buenos días. En este video vamos a abordar un tema que resulta francamente intrigante. Se trata del hecho de que muchas veces me escriben diciendo que sus perros huelen de manera insistente la zona genital, la entrepierna o como le digan. Tanto hombres como mujeres se quejan de esto. En este video vamos a explicarte por qué los perros tienen este comportamiento, cómo podemos resolverlo y algo que te dejará sinceramente asombrado. En algunas ocasiones este gesto del perro puede salvar tu vida. Te comentaré al final del video algunas anécdotas. Comencemos. Para empezar, debo decirte, el sentido del olfato del perro es un órgano fundamental. Piensan que los humanos tenemos aproximadamente 5 millones de células receptoras de olores, mientras que los perros pueden tener entre 200 y 300 millones. Esto ya te da una idea de la importancia del olfato para el perro. Su sentido del olfato está incluso por delante de su oído y su visión. Lo tienen hiper desarrollado y lo utilizan para comunicarse entre ellos. De hecho, está tan desarrollado que les permite hasta detectar las feromonas. Estas feromonas transmiten desde, por ejemplo, la edad, el estado sexual, si es una perra en el caso del sexo, si es agresiva y una serie de información que ellos pueden detectar acá. Estas feromonas se producen básicamente en el cuerpo de nuestro perro, pero principalmente en el área perianal alrededor del ano, donde se encuentran las glándulas anales. De hecho, es básicamente esta la razón por la que los perros al verse se saludan y se reconocen oliéndose. Al igual que nosotros, los humanos, nos estrechamos la mano o nos damos un abrazo para saludarnos y reconocernos, los perros se olfatean detrás y dicen: hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Es realmente así como funciona. Cuando los perros defecan, las heces pasan por el conducto final del tracto digestivo junto con las glándulas anales y también se impregnan de estas feromonas. De ahí el hábito que todos los perros tienen de oler las heces para saber qué está pasando. Esto en el caso de los perros, pero nosotros los humanos también producimos feromonas. En nuestra piel básicamente tenemos dos tipos de glándulas, las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Las glándulas ecrinas básicamente secretan sudor y están distribuidas por toda la superficie de nuestro cuerpo. Sudamos por las manos, la frente, los brazos, etc. Luego tenemos otro tipo de glándulas que se llaman glándulas apocrinas. Estas glándulas no están distribuidas por toda nuestra piel, sino que están concentradas básicamente en las axilas y en el área genital y el pubis. Estas glándulas apocrinas segregan un tipo de sudor que está muy cargado con nuestras propias feromonas. Nosotros no percibimos nuestras feromonas como lo hacía el hombre primitivo cuando vivíamos en cuevas y teníamos un sentido del olfato más desarrollado. Y dado que tenemos este tipo de glándulas más concentradas en nuestras axilas y en nuestra área genital, esto resulta ser un punto de atracción brutal para el perro. Cuando el perro huele nuestra entrepierna, lo que está haciendo básicamente es recopilando información sobre nosotros, mostrando interés. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está mi dueño? Quiero tener más información sobre ti. Eso es lo que hacen. Nunca lo interpretes como he visto a alguien comentar que tiene algún tipo de deseo sexual o cosas extrañas. No tiene eso nada que ver. Es un gesto 100% natural que tienen nuestros amigos peludos y sin ninguna otra repercusión que no sea natural, pero sí suele ser un poco molesto. Estas glándulas apocrinas comienzan a producir feromonas humanas en mayor cantidad, especialmente a partir de la pubertad, cuando nuestro cuerpo segrega muchas más hormonas y una parte de ellas se volatiliza en forma de feromonas a través de estas glándulas. También se secretan en grandes cantidades justo después de haber tenido relaciones sexuales, lo cual no significa que si tu esposa o esposo llega a casa y el perro huele su entrepierna, no significa que te haya engañado. Mucho cuidado con esto. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? No hay nada de eso. El perro se acercará a la entrepierna de la mujer justo cuando esté menstruando. Y si no se acerca a la entrepierna, irá al bote de basura si usa tampones o toallas sanitarias. Lo olerá porque es algo que realmente le atrae mucho y no pueden evitarlo. Es una acción natural. También se ha visto que se produce un aumento de la mayor cantidad de feromonas durante el parto y la lactancia. El perro se dedicará más a la mujer si has tenido un bebé cuando estés en este momento de lactancia y lógicamente también en cualquier tipo de cambio hormonal. Es decir, cuando entres en la menopausia, cualquier tipo de cambio hormonal que tanto hombres como mujeres pueden tener,
se verá reflejado en su área perigenital y esto el perro lo detecta muy fácilmente. No tenemos que alarmarnos. Por supuesto, lógicamente esto sigue siendo molesto. Lo entiendo perfectamente porque bueno, que se lo haga a los visitantes que vienen a la casa sigue siendo algo francamente molesto y vergonzoso. En primer lugar hay que pensar en una cosa, y es que este fenómeno va a ocurrir más en perros que no salen mucho que en aquellos que pasan mucho tiempo fuera de la casa. Lo entenderás de inmediato. Si por ejemplo solo sacas a pasear al perro para que haga sus necesidades y nada más y lo llevas a casa, entonces tendrá una información muy limitada. En el momento que tenga una nueva sensación, su curiosidad aumentará bastante. Sin embargo, si eres de los que tienen la costumbre de dar largos paseos con el perro durante 20-30 minutos, cuando el perro sale al campo, va a un parque, entra en contacto con otros perros, huele la hierba, huele un río que pasa por allí y toda esa información pues enriquece al perro. Si en ese momento tienes menstruación o has tenido alguna relación sexual o estás amamantando a tu hijo, entonces lo que sucede es que no estará tan desesperado por oler algo nuevo porque su información ya está allí. Tiene más información sobre su entorno hacia nuevos tipos de olores y le llamará la atención, pero no tanto como a otros perros. Otra forma de corregirlo, lo primero sería potenciar el enriquecimiento del perro de su biblioteca de olores. Otra forma sería potenciar y siempre desde que son pequeños el refuerzo positivo. Es decir, el perro necesita que le des una serie de órdenes. Ven, quédate, no hagas eso. Una serie de órdenes muy específicas y cuando las hagas bien, es decir, cuando se quede quieto o cuando le digas que no haga algo, no lo premies. Cuando haga lo que quieres, lo premias y de esta manera estás llevando a cabo el refuerzo positivo. Haciendo esto va a tener esa recompensa casi más importante que la curiosidad que va a sentir. Y finalmente hay un tipo de producto que son feromonas artificiales. Hay muchas compañías que venden este tipo de feromonas. Acá te dejo en la descripción algunas que están 100% recomendadas. Incluso ya hay en el mercado hasta difusores con feromonas para evitar estas situaciones tan molestas. Y otra tiene una fuente de curiosidad que es muy interesante para él. Y además estas feromonas comerciales son tranquilizantes y lo hará disminuir bastante este comportamiento. Ahora amigos, vamos al punto que les comenté y donde este gesto de olfatear tu entrepierna puede incluso alertarte y salvarte la vida. Te explicaré. Entenderás de inmediato que fue hace muchos años la primera vez que me pasó, porque una señora vino y me dijo que el perro tenía una cosa rara, que era horrible, que nunca lo había hecho antes. Era una señora de 78 años, pero que su perro había empezado casi de forma compulsiva a oler su entrepierna y no había manera. Y me decía, doctor, ¿y por qué hace esto? Lo raro es que no lo hace a más personas, solo a mí. Y lo primero que me llamó la atención fue que solo lo hacía a la señora y que principalmente nunca lo había hecho antes. Por supuesto, empezamos a pensar y se nos ocurrió decir, oye, ¿tienes algún problema de salud? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno amigos, sin más dilación, se demostró más tarde que la señora tenía cáncer de mama. Cuando una persona tiene cáncer o diabetes, nuestro metabolismo cambia. Este cambio en el metabolismo también produce cambios en la composición química de nuestra sangre, que se refleja indirectamente en la producción de un cierto tipo de feromonas. El perro detecta esto y cuando lo detecta se pone muy nervioso. No quiero decir con esto y no quiero que nadie me malinterprete que cada vez que el perro huela tu entrepierna o área genital tengas que pensar que tienes una enfermedad. Nada que ver. Pero si por ejemplo no lo ha hecho nunca o es algo muy insistente y recurrente, no cuesta nada ir al médico y hacerse un chequeo. En el 90% de los casos no tendrás nada, incluso en 99%, pero sí hay situaciones donde sucederá. Estudios también han demostrado que los perros saben cuando viene un terremoto, una tormenta con antelación, y aunque no te lo parezca, detectan la muerte a través de cambios químicos que ocurren en las personas antes de morir. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad crónica grave, una enfermedad casi terminal, nuestro cuerpo tiene una serie de cambios químicos entre los que ocurre un nuevo tipo de aminoácido que se llama cadaverina. Por el nombre, bueno, ya puedes imaginar. Es un aminoácido que tiene un olor muy característico y que el perro lo nota inmediatamente. Bueno amigos, si te ha gustado el video déjame un agradecimiento en forma de comentario acá abajo
y cuéntame tu experiencia al respecto y lo comentaré en el siguiente video. Y otra cosa, amigo, no dejes de ver este video recomendado que de seguro te gustará. Nos vemos.